Es un evento trascendente, sobre todo en el marco del Bicentenario. Es importante discutir cómo se han ido construyendo nuestras naciones. Por el programa veo que acá el énfasis es sobre todo en estas primeras décadas de construcción, con esta perspectiva además global, ¿no? Que va a permitir interconectar casos, comparar casos. Dentro de este marco del Bicentenario, después vendrán también esfuerzos mayores por ver ese largo plazo, ¿no? No solo los años de la independencia, sino también décadas posteriores, ¿no? Quiero felicitar a Claudia, felicitar a Natalia por toda la organización, a los miembros de la red, al comité organizador y a todos ustedes por su presencia. Entonces, una vez más, a nombre del Instituto, agradecerles, felicitar a las organizadoras. Esto ha sido un éxito total en la cantidad de gente, el impacto que ha tenido el evento, y además agradecer a los ponentes que vienen de fuera, que eso es algo siempre apreciado. Entonces, muchas gracias y voy a darle la palabra a Alejandro Neira, que va a ser el moderador de la primera mesa. Muchas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar aquí en el Instituto Ribagüero y quería agradecer también a la Universidad de Kent y a la Universidad Católica, en las personas de Claudia y Natalia, por haberme invitado a participar en este evento que es tan importante, no solo para la discusión histórica, creo, sino, como bien decía Jorge, con miras al Bicentenario, a la conmemoración de lo que se viene y a mí personalmente como historiador amateur, pero como escritor y también como diplomático, creo que es un tema que ya han venido trabajando ellos y creo que es un tema de discusión importante en la región. Voy a hacer una breve presentación. Esta primera mesa se llama La construcción de la soberanía político-territorial y regional. Y vamos a tener a Juan Luis Osa. Voy a hacer una breve presentación primero de los panelistas. Juan Luis Osa que viene del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile. Es doctor en Historia Moderna por St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, del Reino Unido, y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y desde 2011 es director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor investigador de su Escuela de Gobierno. Cuenta con, entre sus áreas de investigación, en torno a la historia política de Chile y Latinoamérica en el siglo XIX, con especial énfasis en la independencia y la construcción del Estado republicano, y cuenta con diversas publicaciones. Luego tendremos a Nelson Pereira, que viene de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, quien es candidato a doctor en Historia por el Programa de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó estudios en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, donde ejerce como docente actualmente, y tiene estudios de maestría en Historia con mención en Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de maestría en Historia Latinoamericana en la Universidad Pablo de Olavide, en España. También miembro de la Academia de Historia Peruana, la Asociación Peruana de Historia Económica y la Asociación de Historiadores de Ayacucho, y viene culminando una investigación sobre el campesinado en Ayacucho, en la formación del Estado, que es algo, en la formación del siglo XIX, que es algo que comentaré aquí. Finalmente, Margaret Najarro, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Historia por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, donde se desempeña como profesora titular en el Departamento Académico de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha realizado estudios de maestría de sociedades agrarias e imaginarios colectivos en América Latina, en Sevilla, y desarrollado investigaciones sobre todo enfocadas en historia colonial y regional, en temas vinculados al crédito colonial, las élites indígenas y la ciudadanía intercultural en la educación universitaria. Cuenta asimismo con diversas publicaciones en torno al tema. Cada uno de los ponentes va a tener 20 minutos. Yo voy a tratar de avisarles un poco antes de que se cumpla este tiempo para, esperamos también dar, aunque sea un pequeño espacio para las preguntas y el debate, que creo que es lo importante en este tipo de eventos. Así que sin más, los dejo con Juan Luis Sosa, que va a exponer, su ponencia se titula Formas de la construcción de la soberanía político-territorial en América del Sur, 1808-1850. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un...? Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos a Natalia y a Claudia por esta magnífica organización de este magnífico congreso y a ustedes por estar acá esta tarde. El objetivo de esta presentación es plantear algunas preguntas claves sobre el proceso de construcción de la soberanía político-territorial en los actuales Argentina, Chile, Colombia y Perú entre 1808 y 1860, más que 1850. Por soberanía entiendo un poder supremo e independiente, es decir, un poder interno sobre la población y un poder externo frente a los demás estados. Una definición que en este caso refiere a 4 temas, que son los 4 temas a los cuales me voy a referir. En primer lugar, al cambio desde un régimen monárquico a uno republicano. Luego, el origen y desarrollo de un sistema político basado en la noción de gobierno representativo. 3, las distintas etapas por las que atravesó el reconocimiento internacional de las nuevas naciones. Y 4, los conflictos militares entre los nuevos estados sudamericanos luego de que culminara la guerra contra España. La hipótesis general, a pesar de las diferencias de los casos, me parece que pueden encontrarse puntos en común. Propone que la crisis de legitimidad y el vacío de poder provocados por la invasión napoleónica de 1808 afectaron el sentido histórico de la soberanía. La prisión del, comillas, soberano, a manos del emperador francés, atomizó el poder en distintas, comillas, soberanías locales, representadas en general, como todos saben, por los cabildos, debilitando no solo la estructura imperial, sino también la convivencia al interior de los territorios afectados por la nueva realidad política. Al no existir un acuerdo en torno a quién debía regir los destinos del Imperio Español, para 1815, sigue la hipótesis, la soberanía metropolitana dejó de ser vinculante, al tiempo que la opción independentista ganó adeptos entre los grupos de poder americanos. Con todo, que dicha opción se haya legitimado en la década de 1820, es decir, después de 1815, no significa que lo mismo haya ocurrido en términos territoriales. En efecto, el fin de la guerra con España trajo como consecuencia que los ejércitos que alguna vez habían defendido juntos su derecho a encarnar la soberanía política, lo que se denomina el americanismo, se embarcaran en disputas fronterizas. El periodo escogido para comprobar esta hipótesis cubre 5 décadas signadas, en primer lugar, por una violenta guerra civil revolucionaria a lo largo de todo el continente sudamericano, o el subcontinente. Y en segundo, por la instalación de gobiernos independientes en las actuales Argentina, Chile, Colombia y Perú. Los años 1808 y 1860, en otras palabras, permiten hacerse una idea sobre la fisonomía política de comunidades políticas que, a pesar de liderar juntas la lucha revolucionaria, derivaron en 4 estados independientes. Permítanme referirme a cada punto brevemente. Lamentablemente voy a tener que generalizar muchísimo. El primer punto, el paso de la monarquía a la república experimentó diversas etapas. En un comienzo, la figura del rey no fue mayormente cuestionada. Venezuela y algunas partes de la Nueva Granada son excepciones importantes. La creación de juntas de gobierno en el subcontinente, las que deben ser entendidas como respuestas políticas a la crisis de 1808, no buscaron la independencia de España. Ahora bien, las diferencias no demoraron en aparecer, pues no había claridad en torno a cómo debía gobernarse el imperio y las localidades en ausencia del rey. Este fue el comienzo de una revolución política, si acaso fue también una revolución social, es materia de discusión, que cambiaría el sentido mismo de conceptos como soberano y soberanía. Debido a las diferencias en torno a este tipo de materias, el régimen monárquico comenzó gradualmente a ser cuestionado. Fue así como las antiguas juntas comenzaron a enfatizar cada vez más su autonomía hasta transformar su ideario en un objetivo abiertamente independentista. El caso del Perú fue distinto, como bien saben, aunque me parece que el consenso republicano adoptado en Colombia, el Río de la Plata y Chile, también se alcanzó en el Perú más o menos al mismo tiempo, esto es, a mediados de la década de 1820. Por consenso, me refiero a una coyuntura en la que el regreso a la monarquía ya no era una posibilidad. Una vez que ello se consiguió, esto es, el consenso republicano, comenzó a consolidarse la soberanía popular a través de la publicación de constituciones y de las elecciones.
Lo que me lleva al segundo punto. Quizás uno de los aspectos más sobresalientes de la revolución que derivaría en las independencias y en la creación de los estados nacionales es la introducción de la soberanía popular y con ella del régimen representativo. Me parece que el concepto soberanía popular hace referencia tanto a una cuestión histórico-política como a una normativa. Por un lado, al sujeto que construye, a partir de la desaparición del rey, la potestad de ejercer la política o la soberanía. A dicho sujeto se le conoce como pueblo, una palabra eminentemente polisémica, pero que en el contexto revolucionario se le concibió como el gran principio de legitimidad, el titular de la soberanía, diría Noemi Goldman. El otro punto, el normativo, es el que dice relación con el tipo de régimen que la soberanía popular vino a consagrar, el representativo. El gobierno representativo, concluye Goldman, se proclamó como forma de gobierno y como principio de legitimación del poder. Las elecciones, desde una fecha tan temprana como 1809, fueron el elemento articulador de la soberanía popular. No hay espacio, obviamente, para detenerse en ellas, pero sí vale la pena hacerse algunas preguntas y que mi texto más largo intenta responder. Algunas de estas interrogantes son: ¿quiénes votaban? ¿Cómo se votaba? ¿Cuándo se votaba? ¿Qué tipos de actores, digamos, extrainstitucionales participaban de los procesos electorales? Creo que para responder estas interrogantes el foco debe ponerse más en las localidades que en los centros de poder, ya que solo así, me parece, conoceremos las prácticas electorales y cómo ellas se vinculan con el mundo social del que vota o del que participa indirectamente en los sufragios. Las elecciones permitieron a su vez la introducción del sistema representativo de gobierno. Por años el concepto más aceptado para referirse al sistema político había sido el representativo popular, en clara referencia al valor asignado por los actores a las elecciones y su implicación con la historia de la soberanía popular. La palabra, comillas, democracia, todavía causaba cierto escozor entre unas élites cuyos recuerdos de la Francia jacobina, digamos 1793, las distanciaban de cualquier experimento democrático, al menos directo. Una vez que la democracia, y esto es una hipótesis que tengo que confirmar para todos los casos, sí me parece que ocurre en Chile, una vez que la democracia comenzó a confundirse con el régimen representativo, lentamente a partir de la década de 1840, tanto en Europa como en Latinoamérica, entonces el miedo fue disminuyendo y la matriz liberal y democrática, basada en un pilar republicano, dio cuerpo a una experiencia que con altos y bajos duraría hasta fines del siglo XIX. 3. Al mismo tiempo que las abdicaciones de Bayona generaron un vacío de poder y una crisis de legitimidad a lo largo de Latinoamérica, ellas forzaron también a las potencias internacionales, sobre todo a Gran Bretaña y los Estados Unidos, a involucrarse en el conflicto entre España y sus colonias. En un primer momento, digamos la década de 1810, ninguno de ambos países reconoció la independencia de los territorios sudamericanos. Sin embargo, en 1822, todos sabemos, los Estados Unidos reconocieron las independencias a través de la doctrina Monroe, cuestión que posteriormente fue emulada por Gran Bretaña, una vez que los territorios sudamericanos comenzaron a mostrar cierta estabilidad. Es decir, la guerra civil revolucionaria de la década de 1810 fue también un conflicto en torno a la soberanía internacional. Los nuevos estados habían buscado y obtenido el reconocimiento para ingresar al concierto de las nuevas naciones. Aquí el derecho de gentes jugó un papel clave como el articulador y el afianzador de la legitimidad todavía incipiente de los nuevos estados. Una de las consecuencias centrales de todo este proceso fue la apertura legal de los puertos y franquicias americanas al comercio internacional, dinamizando la economía, pero también provocando conflictos en torno al binomio librecambismo-proteccionismo, que duraría hasta bien entrado el siglo XIX. Es interesante constatar que en la mayoría de los casos estudiados los artesanos fueron protagónicos a la hora de defender el proteccionismo, lo que permite hacerse una idea de sus formas de participación política. Me imagino que nuestro colega Gabriel Di Meglio seguramente se referirá al punto en su presentación. 4. Mi trabajo también analiza las disputas entre los nuevos estados una vez concluidas las guerras de la independencia, los nuevos estados en formación. Luego del fin del conflicto con España,
comenzaron las rivalidades entre las nuevas soberanías estatales, ya que todas ellas intentaron heredar las prerrogativas territoriales que provenían del régimen colonial. La República de Colombia chocó con el Perú, Argentina con Brasil, Chile con la Confederación Perú-Boliviana. Pueden cambiar el orden, la Confederación Perú-Boliviana con Chile, no hay problema. Todos estos eventos muestran que la caída del Imperio Español en el subcontinente americano tuvo consecuencias de largo alcance. Creo que dichas consecuencias se dieron en un plano jurídico-administrativo fronterizo, ¿no?, más que nacional, y que el nacionalismo jugó un papel secundario en este proceso. Estoy hablando sobre todo hasta la década de 1850. Los estados precedieron a las naciones, lo que es lo mismo que concluir que el nacionalismo no dio pie a las independencias, sino más bien fue la independencia la que dio curso a posturas nacionales. Así, sería correcto concluir que los antiguos territorios americanos, que alguna vez habían formado parte del mismo imperio, se dividieron en diversos estados soberanos, más aún luego del que el proyecto americanista de San Martín y Bolívar perdiera razón de ser con la consecuente construcción de estructuras estatales independientes y soberanas. Algunas reflexiones finales. ¿Cómo voy? Voy a tomar un poquito de agua entonces. Mi tema de investigación entonces examina 4 formas de comprender y ejercer la soberanía en un periodo de tiempo, 1808-1860, caracterizado por una profunda crisis de legitimidad, altos niveles de faccionalismo y una ardua disputa sobre el papel del republicanismo y del sistema representativo en un contexto post-revolucionario. He argumentado que a pesar de las diferencias geográficas, políticas, sociales y demográficas, los 4 territorios analizados enfrentaron problemas comunes. Ellos estaban vinculados al uso de la voz soberanía en términos políticos y territoriales. De ahí que en mi trabajo encontremos reflexiones sobre las juntas de 1810, la transición desde un gobierno monárquico a un sistema republicano basado en elecciones y legitimado a través de las constituciones, sobre el reconocimiento internacional de los nuevos estados salidos a la luz de las independencias y sobre las disputas enfrentadas por aquellos estados por el hecho mismo de haber declarado sus independencias, es decir, por no haber seguido el camino del americanismo. El consenso republicano en los años 20 permitió la emergencia de comunidades políticas que, aun cuando habían comenzado juntas sus luchas con España, terminaron transformándose en 4 estados soberanos. Podría concluirse que la soberanía política dejó de ser un área contenciosa una vez que el régimen republicano fue visado como el único sistema de gobierno posible y legítimo. No puede decirse lo mismo de la soberanía territorial. Desde 1828, una serie de conflictos ocurrieron como consecuencia de la incertidumbre provocada por la división borbónica de la segunda mitad del siglo XVIII. Después de que culminara la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, las nuevas naciones comenzaron un lento proceso de consolidación, lo que significa, repito, que el nacionalismo fue el resultado, no la causa de las independencias. Esta idea, la última, está presente, entre otros, como sabemos, en los trabajos de François Javier Guerra y sirve, creo, como un antídoto contra las a veces atractivas, pero muy dañinas interpretaciones teleológicas y nacionalistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, además por respetar perfectamente el tiempo. Creo que es interesante porque hemos empezado además con el tema de la soberanía desde el punto de vista de América o de Sudamérica, de los estados, y ahora vamos a ir hacia lo regional, en 2 regiones las más importantes de los Andes peruanos. Nelson Pereira nos presentará su ponencia ahora, Campesinado y Comunidades de Ayacucho en la formación del Estado republicano 1820 a 1850. Por favor, si alguien pudiera ayudarme con el PPT. Ahí está, cerca al límite superior de la pantalla. Es ese que está ahí, aquí dice Campesino de Comunidades.
Muy buenas tardes con todos. Yo también me sumo a los agradecimientos a Natalia y a Claudia por haberme invitado a participar en este evento y por haber organizado este evento. El día de hoy yo quiero reflexionar sobre aquella imagen sombría del Estado republicano construida a partir de las ideas de Karl Marx y Max Weber, la de una asociación de individuos signada por la dependencia económica a las grandes potencias comerciales, por la ausencia de una clase dirigente, por los conflictos internos y por la carencia de centralización política. Imagen que proviene, como dije hace un rato, de las grandes representaciones teóricas de Marx y Weber, quienes ven al Estado como un aparato que garantiza la subordinación porque es controlado por la burguesía o porque monopoliza los instrumentos de violencia. No obstante, esta imagen sombría del Estado termina desdibujada cuando es contrastada con información empírica. Efectivamente, los datos de los archivos decantan la figura caleidoscópica de un Estado complejo, sometido por muchos problemas ocasionados por el difícil tránsito de colonia a república, pero con varias posibilidades, tal como sentenciara Basadre. Por ejemplo, el texto de Cecilia Méndez refiere que en la coyuntura de las guerras civiles el Estado peruano se fue paulatinamente constituyendo como resultado de la activa participación de los campesinos en los ejércitos de los caudillos, quienes además llegaron a cumplir funciones de Estado. Considerando la compleja y hasta contradictoria situación que nos dejó la independencia, vale buscar otros elementos, otros signos, otros datos, más allá del reclutamiento más allá del reclutamiento, de la participación en los ejércitos caudillistas o de la contribución indígena, que decanten una posible y paulatina edificación estatal posindependencia en el escenario de la vida cotidiana y que nos alejen de las representaciones paradigmáticas de Marx y de Weber. Por ello, quiero ensayar una hipótesis y usar otro marco teórico a fin de ofrecer una nueva lectura de la formación del Estado peruano en la sociedad rural decimonónica y especialmente en la sociedad campesina de Ayacucho. La hipótesis que quiero ensayar hoy día es que el Estado temprano republicano debe ser visto antes que como un aparato de poder, como un marco discursivo que despliega normas, rutinas y rituales y fomenta las acciones y conductas de los individuos. Esta hipótesis teóricamente se nutre de la idea de formación cotidiana del Estado de Coleridge Saya sobre el Estado inglés del siglo XVIII, quienes asocian al Estado con la práctica y la formación cotidiana y señalan que el Estado es un marco discursivo que proporciona un lenguaje articulado, signos, relaciones sociales, rutinas, rituales e instituciones que deben organizar a los individuos y regularlos concretamente. Esta idea de marco discursivo puede aludir a cosas concretas, pero también a información que fluye y refluye y a significados y símbolos que generan una forma cultural y pueden ser aprendidos por la antropología, por ejemplo, según Clifford Geertz. Y alude también a las respuestas de los individuos que pretenden ser organizados, quienes en el proceso, en la relación, construyen y reconstruyen los sistemas, las rutinas, las instituciones, es decir, nuevamente, los símbolos y los significados. Para tomar en cuenta esta hipótesis y este marco teórico, quiero considerar un conjunto de variables. En primer lugar, el marco discursivo del Estado, que como dije hace un rato, alude a normas. Por ejemplo, la legislación liberal sobre la desamortización de tierras, rituales como los procedimientos judiciales, el uso del papel sellado, etc., instituciones y personas que representan o intentan representar al Estado, especialmente en las zonas del interior del país, jueces de primera instancia y jueces de paz que tienen bastante presencia en la sociedad rural desde los tiempos tempranos republicanos. Otra variable a considerar es el de elementos de representación de los individuos, es decir, las estrategias colectivas de defensa y acceso a los recursos que estos despliegan, que en el contexto de esta comunicación tiene que ver con la formación de colectivos
que son los antecedentes de las actuales comunidades campesinas de la región. Y finalmente, el contexto de independencia y de temprana república, en el que actúa, mejor dicho, como marco general en el proceso de formación cotidiana del Estado. El espacio donde quiero trabajar esta hipótesis y estas variables es el espacio de la región de Ayacucho, cuyo territorio ustedes observan en la pantalla. Y quiero empezar con algunas palabras sobre el contexto regional. Al iniciarse la era republicana, la región de Ayacucho atravesaba por una doble coyuntura de crisis agrícola y auge comercial. Crisis agrícola, como ustedes pueden ver en estas cifras del diezmo, que se acentúa especialmente en dos coyunturas, luego de la sublevación de Tupac Amaru y durante la campaña final e inicios de la temprana república. La crisis agrícola fue producida por la destrucción y ocupación de las haciendas por los ejércitos realistas y patriota. No se olviden ustedes que Ayacucho fue el teatro final de la campaña de 1824, mientras que el auge comercial fue ocasionado por la producción de pequeños telares y talleres artesanales impulsados por las políticas proteccionistas de los primeros gobiernos republicanos. Esta doble dinámica económica de cambio de crisis agrícola y auge comercial se modificó hacia la década de 1840, cuando en la región se consolidó un circuito de comercio de ganado entre Ayacucho y la costa central, beneficiado por el boom del guano y que favorecerá la economía de mestizos y campesinos productores de ganado y de arrieros. Esta transformación de la economía regional antes de mediados de siglo, más las leyes liberales que disponían la desamortización de las tierras, más el crecimiento demográfico que ustedes observan en pantalla, alrededor de 1%, que ocasionaba una mayor presión sobre los recursos, causaron una reestructuración de la propiedad rural. Aparecieron pequeñas y medianas haciendas en poder de criollos, mestizos y campesinos en valles, quebradas y punas, orientadas principalmente a la producción de trigo, caña, aguardiente y ganado. Por ejemplo, en el Valle de Huanta, en el norte de la región, hacia 1869, se registraron 831 haciendas ubicadas a orillas de los ríos Huarpa y Cachimayo y dedicadas a la producción de aguardiente. En el Valle de San Miguel existían 66 pequeñas haciendas orientadas a la producción de caña y aguardiente. En la cuenca de Huamanga, al centro del territorio de la región, existían 71 fundos ubicados en el valle, dedicados a la producción de trigo, y numerosas medianas y pequeñas haciendas ganaderas ubicadas principalmente en la Puna. En Cangallo y Huancapi existían pocas haciendas en la quebrada, orientadas también a la producción de caña y aguardiente, y numerosos hatos ganaderos controlados principalmente por campesinos en la zona altoandina o en pueblos como Vilcanchos, Sarua, Lucanamarca, Huancazancos o Saxamarca. En Lucanas existían, al sur de la región, existían más de 800 pequeños y medianos fundos orientados principalmente al cultivo de la alfalfa para el engorde de ganado, mientras que en Parinacocha existían grandes haciendas. La arquitectura de la ciudad de Coracora, capital de la provincia de Parinacochas, grafica la presencia de importantes hacendados en la zona. Muchas de estas haciendas aparecieron en medio de la coyuntura de transformación económica de la región, orientadas a la producción de bienes como el trigo, el aguardiente y el ganado, de alta demanda, especialmente desde 1840. Y aparecieron como propiedad individual, fomentada por las leyes liberales, en disputa con las tierras que los campesinos reclamaban como suyas por ser tierras de las antiguas reducciones, es decir, tierras del común del pueblo, o tierras de composiciones. Es decir, en el contexto de aparición de fundos y predios, los campesinos afectados no se quedaron con los brazos cruzados. Acudieron a las instancias judiciales para iniciar juicios contra los usurpadores, contratando a abogados, agentes de pleitos, como se les llama en el lenguaje de la época, y utilizando en sus reclamos tanto las normas dadas por el Estado para lograr una sentencia favorable, así como otros recursos discursivos.
Al respecto, existen numerosos expedientes de juicios en el archivo de Ayacucho, de juicios de campesinos contra hacendados y de juicios entre campesinos. Una estadística elaborada por Jaime Urrutia revela el incremento de la curva de conflictos judiciales que involucran a comunidades campesinas entre 1833 y 1855, precisamente en el momento en que cambia la economía de Ayacucho, para luego caer abruptamente y recuperarse tras la Guerra del Pacífico. Esta curva está acompañada de un proceso de fragmentación de colectivos de campesinos que litigan con hacendados o entre sí y tratan de solucionar sus problemas al margen de la institución de las autoridades indígenas tradicionales y a la vez están muy relacionados con los circuitos mercantiles. A este proceso el citado Urrutia le llama proceso de fragmentación de comunidades madres en comunidades hijas, y esto ya será motivo para otra comunicación. Veamos un par de juicios. Este de 1859. La hacendada Simona Enciso fue acusada por el alcalde de Pischa, una comunidad que queda al norte de Ayacucho, Juan Carrillo, por el regidor Mariano Pillaca, por el alguacil Pablo Cárdenas y por Asensio Barrientos, de usurpar unas tierras del común de Pischa que lindan con su hacienda de Pongoyo. Y aunque los campesinos no tenían instrumentos que certifiquen que las tierras en litigio eran posesión del común, acudieron a las instancias del Estado. En su defensa, Enciso señala que el deslinde ya había sido practicado por el juez Evaristo García y que las tierras reclamadas por los campesinos eran de su propiedad. Los quejosos desmintieron a Enciso y dijeron que nunca se había hecho tal deslinde porque se habían cometido vicios procesales. Y en esta cita, los campesinos están señalando que el proceso tenía numerosos vicios, igual que cualquier abogado en tiempos actuales, ¿no? Cualquiera de estos abogados que conoce muy bien los trucos y retrucos del Poder Judicial. Otro caso, en 1845, los campesinos del Ayucañari, así se presentan, de Pomabamba, en Cangallo, iniciaron un proceso judicial contra sus vecinos de Tuxín, especialmente contra la familia Tenorio, por el despojo de los maizales y pastos de Urihuana, Huaychanja y Tuxín. En la fase oral del juicio, el alcalde del Ayu de Pomabamba dijo lo que aparece en el slide. Es decir, que Pomabamba tiene vecindario, tierras comunes, pastos y ejidos que las leyes les concede como a todas las poblaciones. La referencia alude a un colectivo que administra tierras comunes ubicadas en quebradas, pastos y ejidos ubicadas en la puna, tal como ocurre con las comunidades campesinas contemporáneas de Ayacucho. Otro caso. En un juicio de 1840 de los campesinos de Quinua por las tierras de Jejra, los alcaldes de Quinua señalan que las tierras en disputas son del común del Ayu de Corinsaya y son usufructuadas por las familias Gutiérrez, Orellana y Gerí. Lo que están graficando los alcaldes es la existencia de un conjunto de ayllus en un colectivo. En estos tres procesos, lo que encontramos es una estrategia de defensa y participación de los campesinos en los juicios a partir del arco normativo y discursivo del Estado. Los campesinos forman colectivos o usan los colectivos que administran los recursos para defenderse. Además, para acudir al juicio, buscan entre los archivos comunales y en las escribanías de Ayacucho papeles e instrumentos que certifiquen la posesión inmemorial de sus tierras. Igualmente, confían en una dirigencia compuesta por alcaldes y regidores, es decir, cabildos, que terminan convertidos en municipios de indios en plena era republicana y buscan apoderados, personeros y abogados o agentes de pleitos, e incluso censan a todos los integrantes del colectivo a fin de que aporten para sufragar los gastos de personeros y abogados.
Ok. Siguiendo a Alejandro Díez Hurtado, propongo que estos colectivos, después de los juicios, empezaron a regular el acceso de familias campesinas a los recursos, tal como ocurría en Pomabamba, y en el siglo XX obtuvieron el reconocimiento oficial del Estado peruano como comunidades campesinas. Son, por lo tanto, el antecedente decimonómico e inmediato de estas instituciones. Ahora, en esta estrategia de defensa de la tierra, los campesinos elaboraron una memoria que sirve para legitimar sus reclamos y para cohesionar intereses distintos en torno a un único objetivo. Esta memoria alude a los orígenes coloniales o prehispánicos de la posesión colectiva de la tierra, ya hasta de la comunidad. Y desde mi punto de vista constituye un elemento de respuesta y representación campesina en el proceso de formación cotidiana del Estado. Veamos rápidamente algunos casos. Un juicio de 1843 entre los campesinos de San Pedro de Cachi y la hacendada María Enciso por las tierras de Misacocha. En uno de los alegatos, los campesinos señalan que han recuperado antiguos documentos que prueban que las tierras son de ellos. Y ahí está en pantalla el alegato de los campesinos. Yo he visto esos documentos que se guardan en el archivo de la comunidad y aluden a una composición de tierras de 1594, a los autos promovidos por los curacas de Colca para conseguir autorización oficial y vender las tierras de Misagocha y a una demanda de 1721 del alcalde de Cochas contra un yanacona por la venta de dichas tierras. De igual forma, en el juicio de Simón Enciso y los campesinos de Pischa, estos dicen que las tierras las tuvieron pacíficamente desde tiempos inmemoriales. Y en un juicio de 1842 entre los campesinos de Quinua y la hacendada Isabel Aedo por las tierras de Huacoyay, los campesinos dicen que son propietarios de las tierras porque el Inca Atahualpa se las dejó a su pajarero llamado Alaca y este a su vez se la dejó al primer curaca del Ayu, Anansayo, y de ese Ayu todos descienden. En los juicios decimonónicos, curacas y dirigencias coloniales y hasta incas son aludidos para legitimar un recurso judicial, trazar una línea de continuidad y así lograr una sentencia favorable. Pero o son revisionismos audaces, en las palabras de Frank Salomon, o son trabajos de memoria, en las palabras de Elizabeth Shelley, que no necesariamente coinciden con la experiencia histórica de la región. Para concluir, al protagonizar numerosos juicios en las instancias del Estado republicano, los campesinos de Ayacucho rediseñaron sus formas de organización y poder y formaron colectivos que pueden ser considerados como los antecedentes inmediatos de las actuales comunidades campesinas de la región. En el estado actual de la investigación, el caso más ilustrativo es el de Pomabamba, un colectivo residencial que no solamente prolongó el juicio hasta bien entrado el siglo XX, sino que terminó administrando el acceso de las familias a los recursos. Para desarrollar estas estrategias, definitivamente los campesinos debieron tener conocimiento sobre la conflictiva coyuntura temprana republicana. Creo yo que la formación de estos colectivos constituye también una forma de lograr desde abajo la ciudadanía y la inclusión al Estado, bastante lejana del enrolamiento, de las guerras y de la contribución indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Muy interesante la hipótesis del uso de las fuentes judiciales, además para la construcción de ella. Finalmente tenemos a Margaret Najarro, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con la ponencia Levantamientos y conspiraciones en el contexto de la independencia, Cusco 1780-1814. Margaret, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de empezar también quiero sumarme a los agradecimientos y claro a la felicitación por la organización de este evento tan importante. Sí, efectivamente yo voy a tratar sobre levantamientos y conspiraciones en el contexto de la independencia entre 1780 y 1814. Y en realidad estos tres movimientos que intento analizar ocurrieron a fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX.
Me refiero al levantamiento de 1780, que es ampliamente conocido, la conspiración de 1805 del Cusco y la revolución de 1814. Bueno, parto de la consideración de que la independencia peruana fue un proceso largo que se caracterizó por ser discontinuo y disperso en el espacio como en el tiempo, por lo que es difícil determinar cuándo y dónde empieza este proceso, que en todo caso debe incluir a los levantamientos, conspiraciones y diversas opciones separatistas que se dieron en el escenario peruano. Por tanto, en el sur este proceso empieza al menos en 1780. El Cusco fue un lugar central debido a sus particularidades. A fines del siglo XVIII, según los datos de Scalio Phelan y Alberto Flores Galindo, concentraba la mayor población indígena. Además, tuvo importancia política y simbólica como antigua capital del Tahuantinsuyo, y a esto se sumó la pervivencia de un grupo de nobles nativos conocidos como los 24 electores, que eran reconocidos oficialmente por las autoridades reales como los descendientes directos de los incas. Sabemos por el trabajo de Donato Amado que los 24 elegían cada año un alférez real, quien desfilaba por las principales calles de la ciudad, portando el estandarte real durante la festividad del apóstol Santiago. Para esta ocasión, el alférez real salía vestido de uncu y mascapaicha, dos de los símbolos de poder más importantes del Incario. Se puede decir que el alférez real representaba el poder incaico conquistado, como lo ha señalado Juan Carlos Estensoro, porque era un personaje creado para representar la adhesión de la élite incaica a la causa real. Justamente por eso el alférez real usaba estos tres elementos que son el uncu, la mascapaicha y el estandarte real. Es más, el uso del atuendo inca para las festividades fue alentado por disposición expresa de las autoridades reales como parte de una estrategia política bien meditada. Vestido así, el alférez encabezaba el paseo del estandarte, seguido por las panacas cusqueñas, curacas principales, alcaldes y regidores de las 8 parroquias, como lo ha mostrado Donato Amado. Considero que la manera fastuosa con que aparecía públicamente el alférez real cada año durante la festividad del apóstol Santiago contribuyó de manera decisiva a preservar el recuerdo sobre los incas y el incario. En el caso del levantamiento de 1780, el contexto en que estalló el movimiento estuvo marcado por las reformas borbónicas y la debilidad interna de la economía regional, citada por Chuck Walker y Fisher, y a nivel más concreto por la situación personal de Túpac Amaru. En este sentido, la importancia que tuvo el litigio seguido en la audiencia de Lima fue central, ya que definió la situación de Túpac Amaru como cacique interino y lo ubicó, como lo ha hecho notar Phelan, en el grupo de caciques descontentos y por tanto proclives al levantamiento. Túpac Amaru, durante su estadía en Lima, tuvo que haberse dado cuenta que su linaje no tenía lugar en el contexto colonial debido a que la nobleza inca se organizó oficialmente, según disposición del virrey Toledo desde el siglo XVI, en torno a 12 incas desde Manco Cápac hasta Huayna Cápac, como lo ha señalado Estensoro. Mientras que los incas de la invasión y la conquista y los de la resistencia de Vilcabamba fueron estratégicamente borrados del mapa. En este escenario, Túpac Amaru, como descendiente de uno de los incas de la resistencia en Vilcabamba, no tenía un lugar en el espacio colonial porque era un linaje que había sido proscrito por el sistema. Creo que Túpac Amaru entendió esto recién cuando estuvo en Lima y fue la causa que finalmente determinó su decisión de levantarse. El líder rebelde tampoco pertenecía al selecto grupo de nobles 24 que residían en el Cusco y no fue aceptado como uno de los descendientes de los incas, salvo en los lugares donde él tenía su cacicazgo. Pero como bien ha señalado Estensoro, en la colonia cualquiera podía soñar en ser un inca.
El líder rebelde desde el inicio del movimiento confrontó el sistema colonial al autonominarse último descendiente de la sangre real de los incas, cuando las autoridades reales ni siquiera lo habían ratificado como cacique. La sentencia del visitador Areche fue categórica y contundente. Se le acusó, cito, de quererse coronar señor de ellos y libertador, y de haber logrado la adhesión indígena los cuales lo reconocieron como dueño absoluto y natural de esos dominios, rindiéndole obediencia y vasallaje. Fin de la cita. Cabalmente, Túpac Amaru obtuvo el apoyo de los espacios con mayor población indígena, como fueron la zona de Canas, Canchis y Quispicanchis. En estos lugares fue reconocido y tuvo el respaldo de las masas indígenas que lo reconocieron y lo siguieron como a Inca. Este movimiento mostró a las autoridades reales el poder que tenían los caciques, reconocidos o no, y el peligro que esto implicaba para el orden colonial. Por lo que después de 1780 empezó una campaña agresiva contra la nobleza inca cusqueña, a pesar de que los 24 electores y un sector amplio de la nobleza inca habían apoyado a la causa real. Mucho tiempo después, el contexto en el que estalla el siguiente movimiento que busco analizar, que es la conspiración de 1805, se desarrolló en un contexto distinto al de 1780. Estuvo marcado por el influjo de la Revolución Francesa, cuyo impacto se sintió rápidamente al interior del virreinato peruano. Según el trabajo de Claudia Rosas, a partir de 1790, inició en el virreinato peruano una nueva coyuntura de miedo. Esta vez el temor venía desde fuera. Se trataba del pánico que las autoridades reales tuvieron ante la difusión de los sucesos revolucionarios en Francia. En este nuevo escenario de miedo, el fantasma de Túpac Amaru volvió a irrumpir. Las autoridades emitieron órdenes reservadas para que, cito, con el mayor sigilo se averigüe el estado y fuerza del cuerpo de fugitivos que habitan en el interior de la colonia de Surinam y si entre ellos se hallan los sobrinos del rebelde Túpac Amaru. Fin de la cita. Paralelamente y de manera sintomática, en las costas peruanas permanentemente irrumpieron embarcaciones inglesas balleneras bajo el pretexto de escorbuto en su tripulación. La presencia de estos advenedizos extranjeros contravenía las convenciones de pesca que prohibían la aproximación de pescadores extranjeros a menos de 10 leguas, pero es de notar que las autoridades no podían frenar estas incursiones. En 1794, el virrey Gil de Taboada expresó preocupación por la presencia de franceses residentes en el virreinato peruano, de quienes se temía difundiesen ideas revolucionarias sobre Francia. Los temores del virrey se basaban en los informes que éste había recibido sobre la difusión de pasquines revolucionarios que desde el inicio de la Revolución Francesa se habían diseminado en ciertos parajes, especialmente en Cusco y Huamanga. Por el trabajo de Claudia Rosas, sabemos que estos pasquines que se enviaron al Cusco señalaban y decían: «Viva la libertad francesa y muera la tiranía española. ¿Qué hace ciudad que no procuras tu libertad? Y viva la Francia y viva la libertad». Como se ve, los ideales revolucionarios de Francia circularon en el interior del virreinato peruano, encendiendo la atmósfera política con ideas subversivas que alentaban el separatismo. En este contexto de miedo y zozobra, en 1799, el virrey Marqués de Osorno informó nuevamente sobre la circulación cada vez más frecuente y abundante de periódicos extranjeros, ingleses y franceses e incluso norteamericanos que contenían, cito, relaciones odiosas de insurrecciones, revoluciones y trastornos de los gobiernos. Fin de la cita. A partir del año de 1800, estas incursiones serán más frecuentes hasta la delación de la conspiración del Cusco de 1805, por lo cual considero que esta conspiración estuvo alentada a influjo de las ideas revolucionarias de Francia, pero también a instancia de otras potencias como Inglaterra y Estados Unidos, que se encargaron de introducir de manera sistemática propaganda subversiva a partir de 1790, aprovechando el nuevo panorama político producido por el impacto de la Revolución Francesa.
En medio de esta coyuntura de asedio internacional, la conspiración del Cusco fue develada en 1805, fecha en que los principales líderes del movimiento, Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde, fueron acusados de dirigir una conspiración separatista que proyectaba asaltar el cuartel general y el almacén de pólvora, apresar al presidente y oidores de la audiencia, tomar la ciudad y expulsar a los españoles. Los líderes criollos de la conspiración efectivamente buscaban dirigir un movimiento separatista, pero considero que no se trataba del tiempo de los indios o del regreso del Inca, como ha mencionado Alberto Flores. Se trataba del tiempo de los criollos que, a influjo de la nueva coyuntura política, proyectaban organizar un movimiento encabezado esta vez por criollos. Por tanto, estos dirigentes no andaban buscando un Inca en 1805, como también lo ha mencionado Flores Galindo, sino que planeaban una estrategia que les permitiera contar con el apoyo de las masas indígenas. Para ello, los conspiradores elaboraron al menos dos estrategias. La primera fue intentar el entroncamiento de Gabriel Aguilar con algún descendiente criollo de los incas, y para esto buscaron el casamiento de Aguilar con la hija del famoso escribano cusqueño Agustín Chacón y Becerra, por la ascendencia inca que se atribuyó a este escribano. Pero ante la negativa de este personaje, los líderes optaron por establecer un acercamiento con el grupo de 24 electores, aprovechando que Manuel Ubalde se encontraba como teniente asesor de la intendencia. Para ello, Ubalde citó en su casa a los electores incas para hacer la elección del alférez real, ocasión que se aprovecharía para establecer un primer acercamiento entre Aguilar y los 24 electores. En esta reunión, Ubalde presentó a Gabriel Aguilar como descendiente de los incas, buscando así estrechar vínculos con el grupo de electores. En esta reunión, por ser la primera aproximación, no se trató ningún tema relacionado a los planes de conspiración. Poco tiempo después de esta reunión, se denunció a los conspiradores, quienes fueron ajusticiados, quedando este proyecto inconcluso. Incluso los 24 electores fueron involucrados en este proceso por haberse reunido en casa de uno de los conspiradores, aunque en realidad nada tuvieron que ver con este proyecto. Lo importante de la conspiración de 1805 fue la estrategia de los dirigentes criollos de inventar la ascendencia inca de Gabriel Aguilar a fin del apoyo de los 24 electores, con lo cual se pensaba conseguir también la adhesión de las masas indígenas. 9 años después de estos sucesos, se produjo nuevamente en el Cusco el movimiento que se conoce como la Revolución de 1814, en una coyuntura también distinta. La invasión napoleónica a España y el vacío de poder que se dio a partir de 1808 generó una verdadera crisis política y la transformación de la cultura política. Desde el inicio, en el Cusco se vivió mucha tensión en este nuevo escenario, principalmente porque los miembros de la audiencia obstaculizaron permanentemente los cambios políticos producidos en este nuevo escenario. De manera que para 1812, cuando la Constitución llegó al Cusco, había ya un movimiento constitucionalista sólido que esperaba con ansia su aplicación. Rafael Ramírez de Arellano, criollo y líder máximo del constitucionalismo cusqueño, estuvo secundado por un grupo de abogados dispuestos a promover los cambios propugnados en la nueva Constitución liberal. En esta etapa, previa a la Revolución de 1814, fue central porque a raíz de la llegada de la Constitución se produjo verdaderamente una revolución política. En este escenario, Pumacahua fue nombrado presidente de la audiencia con la finalidad de contener el avance del constitucionalismo, pero su paso por la audiencia no fue positivo porque en este contexto perdió autoridad y su imagen quedó disminuida porque quienes tomaban decisiones en la audiencia eran los españoles, que generalmente lo desautorizaban, aspecto que finalmente lo llevó a abandonar la audiencia. Fue en medio de las pugnas entre constitucionalistas y absolutistas que emergió un tercer bloque liderado por un grupo de mestizos, los hermanos Angulo, quienes pertenecían a un sector emergente que había logrado amasar una importante fortuna en la combinación de diversas actividades económicas, tales como el comercio, la agricultura, las finanzas y la minería.
gente como Angulo se perjudicó en el nuevo contexto debido a que el peso de la guerra contra insurgente desde 1809 se centró principalmente en el Cusco. Asimismo, caciques como Pumacahua se perjudicaron con la abolición del tributo y los servicios personales, porque con ello se eliminaba el papel central que por siglos habían tenido los caciques, como ha señalado Felan. En la Revolución del Cusco de 1814 convergieron un grupo de mestizos acaudalados y un sector de caciques que fueron perjudicados por el gobierno de las Cortes. Estos líderes buscaron el apoyo de los constitucionalistas una vez que estalló la revolución, pero no recibieron el respaldo que esperaban porque para los criollos del constitucionalismo cusqueño la Constitución era el instrumento que canalizaba sus reivindicaciones. Durante el movimiento de 1814, la imagen del Inca volvió a rondar. En esta ocasión, el líder principal del movimiento, José Angulo, fue representado portando la mascapaicha. Incluso en algunos poblados indígenas circuló la idea de que se coronaría a Mateo Pumacahua, de quien los indígenas serían feudatarios y vasallos felices. Cabe mencionar que en los tres movimientos señalados, los nobles más representativos de la nobleza inca del Cusco no participaron, salvo en 1814, donde algunos, en realidad muy pocos, siguieron a Mateo Pumacahua. Un sector importante de la nobleza inca cusqueña fue fidelista a través de los siglos. Sin embargo, la imagen del Inca, paradójicamente, estuvo presente en cada uno de estos levantamientos. El recuerdo sobre los incas tuvo mucho peso en los Andes, sobre todo en los lugares donde había mayor población indígena. Por eso no es casual que un levantamiento como el de 1780 estallara en Cusco y que el epicentro del alzamiento se centrase en las subregiones con mayoría indígena. Mientras que la nobleza inca de mayor prestigio, afincada en la ciudad del Cusco, nunca promovió un levantamiento. Al contrario, defendió sistemáticamente el sistema colonial. No cabe duda que el separatismo y la independencia irrumpieron el Cusco al menos en tres momentos. No es que la idea de la independencia estuviera presente de manera permanente, sino que surgió en ciertos contextos y a influjo de la coyuntura internacional. Los esfuerzos separatistas no se caracterizaron por su continuidad en el tiempo. Al contrario, fueron, como lo ha señalado Alberto Flores Galindo, proyectos que pretendían navegar contra la corriente para doblegar tanto la dependencia como la fragmentación. Gracias. Ay, perdón. Muchas gracias, Mar. Muy interesante ver esta continuidad y la utilización de la imagen del Inca en las conspiraciones. Esta de Aguilar y Ugalde particularmente es medio rocambolesca. Yo conozco una novela que se ha escrito sobre eso. Yo que sigo las novelas históricas acá en el Perú, que no son muchas lamentablemente, hay una que se llama La Conjura de los Escogidos, que es de Rubén Robles, que es un historiador de San Marcos también, que tiene que ver con, digamos, casi en tono sarcástico de la forma un poco aventurera que tomó la conspiración de Aguilar y Ugalde finalmente, ¿no? A diferencia de, digamos, unas conspiraciones quizás más serias, si es que hay alguna conspiración que termine siendo seria de alguna manera. Tenemos unos 20 minutos todavía, si es que alguien quiere, tiene alguna pregunta, quisiera que aprovechemos el tiempo para que puedan hacer algunos comentarios adicionales, o si alguien que tiene alguna pregunta específica a alguno de los ponentes. Hola, muchísimas gracias por las presentaciones. He quedado encantada con la discusión. Tenía una pregunta para Nelson. Un poco lo que veo que nos presentas es el tema de la construcción simbólica del Estado y el poder. Y quería que lo vieras un poco más en el tema de la soberanía. Yo por muchísimos años sospeché lo que tú ahora pruebas de manera empírica, que es el tema de cómo es a partir de las reformas liberales de mediados de siglo en que la hacienda va realmente a empezar a tomar espacios. ¿Cómo consideras tú que este
punto en particular está ligado a la pregunta de la soberanía. ¿Vamos a contestar? No sé si hay alguna otra pregunta, si vamos a tratar de acumular, ahí hay una otra pregunta. Muy buenas tardes. Un primer comentario para llegar a la pregunta. He podido observar en algunas mesas que los expositores de temas generales latinoamericanos, en razón al título del Congreso, está en la responsabilidad de profesionales historiadores extranjeros y los temas regionales, locales, a profesionales peruanos. Y es lo que de alguna manera característica ahorita la estructura de la presentación de los profesionales en esta mesa. Lo cual me viene ahorita a colación una primera interrogante que tiene dos partes, ¿no? Hubiera sido importante para comparar los análisis de un profesional no peruano respecto a la estructura de la soberanía político-territorial y regional con un extranjero, ¿no? De la diversidad que fuera en el país. Pero bueno, está un chileno y su visión nos ayuda a poder visualizar este tema. Pero recogiendo un poco la presentación de Hugo Neira la semana pasada en el Congreso respecto a una ponencia titulada La independencia y las independencias en el Perú, llegó a una conclusión que me trae a colación para redundar mi pregunta, en el sentido de que a estas alturas la independencia tuvo un matiz distinto desde el punto de vista nacional respecto a las independencias en cada localidad, en cada región del país. No solamente un matiz, sino objetivos distintos en cierto punto. En algunos económicos, en algunos políticos, en algunos místicos, o quizás milenarios, como lo acaba de escribir Margaret, ¿no? Entonces, le pregunto un poco, redundando, y se la hago a Juan Luis Sosa, dado que la exposición la has basado en el sentido de una visión macro de cómo se ha ido conformando esta soberanía latinoamericana. No sé si has hecho en tus investigaciones, y si lo has hecho, bueno, sería un poco profundizar, porque lo tendrías en la punta de la lengua, el componente indígena dentro de este desarrollo soberano en latinoamericano, ¿cuál fue su incidencia? Termino con la frase que dijo San Martín a su paso por Chile cuando llegaba a Perú. En algún momento de la historia se conocerá que la independencia fue hecha de alguna manera remunerada por los empresarios, latifundistas, oligarcas de aquella época, pero más no por los indígenas, o en todo por voluntad de los indígenas, sino por la presión y exigencia de los indígenas, ¿no? Y eso lo describe en sus memorias San Martín, ¿no? Y Hugo Neira, para redundar también, mencionó que la independencia en el comienzo del siglo XVII, 1800, estuvo basado en una lucha contra el yugo español político. Y estamos en estos momentos en otra lucha por la independencia, no política, sino económica. Esa es mi pregunta, Juan Luis. Componente. Independencia económica Actual. Bueno, muy interesante la propuesta de la mesa. En realidad yo iba a discutir algunas ideas y temas, pero me veo obligada como organizadora a comentar lo que decía nuestro asistente. Si ustedes entran a la página web del evento y del proyecto, ahí explica claramente que los miembros del proyecto de investigación, porque el Congreso se da en ese marco y eso se va a explicar en la inauguración que va a ser esta tarde a las 6:15, está compuesta por Gabriel Di Meglio, Juan Luis Sosa, Alejandro Rabinovich, Daniel Gutiérrez, son colombiano, argentino, chileno, y dos peruanas, Natalia Sobrevilla y la que habla. Estamos
distribuidos en las mesas porque de eso se trataba. Y aparte, la idea es dialogar con todo el conjunto de investigadores que están trabajando los temas. Entonces, esa información, para que no hayan problemas de mala interpretación, creo que se puede ver en la web y ahí se entenderá por qué está organizado así. Y finalmente a nosotros no nos interesa tanto de qué nacionalidad viene el ponente, sino que estamos hablando de temas académicos, de debates académicos. Evidentemente cada uno viene con su tradición historiográfica, pero la idea es dialogar más allá de regiones o de naciones. ¿Ya? Quería puntualizar eso porque si no creo que empezamos mal y la idea es empezar bien. ¿Ya? Gracias. Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Vitaliano Gallardo. Yo quería vincular dos ideas. La primera era la región amazónica en las reflexiones que ustedes podrían generar. El Cusco tenía una región amazónica, Ayacucho también tiene una región amazónica. Sin embargo, la mayor cantidad de kilómetros que el Perú tiene de frontera están entre Ecuador, Colombia y Brasil, ¿no? Y de las ponencias solamente ha habido una mención a Brasil. Y esa mención a Brasil se da con Argentina. Y el único proceso demarcatorio y de límites que hubo en la región se produjo durante el virreinato, cuando los reyes de España y de Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso, organizaron un proceso demarcatorio en 4 secciones en todo el continente, y una de esas secciones, como no tenían claro a quién pertenecía, le enviaron instrucciones al virrey de La Plata, al virrey de Santa Fe en Bogotá y al virrey de Lima. Y esa zona está comprendida en la sección que va del río Yavarí hasta la terminación de la línea geodésica de la Paporis con Tabatinga. Entonces, las dos ideas que deseo vincular es, uno, ¿dónde están los actores amazónicos en este proceso? Y segundo, si bien es cierto, la mayor cantidad de ponencias está en el proceso que se da al interior del espacio español, como también hay una coincidencia en los años, porque la demarcación se hace en 1784, en el propio proceso metropolitano desde España, y su simultaneidad en el tiempo con este proceso del inicio de las revoluciones de independencia. Y cómo esto luego va a ser incorporado por las élites al momento de definir nuestras fronteras con el imperio contiguo que es el Brasil. Gracias. Sí, creo que lo dejamos ahí por el tiempo. Empezaríamos en este orden, Nelson, Juan Luis y Margaret para los comentarios. Han habido 2 preguntas específicas para Nelson y Juan Luis casi dirigidas, y invitaría a Margaret quizás a abordar el último tema con relación al Cusco y la Amazonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y los comentarios que enriquecen no solamente la discusión y el debate, sino también el trabajo, las propuestas que hemos traído esta tarde. Con respecto a la soberanía, algo que encuentro desde la posindependencia hasta más o menos mediados del siglo XIX es la presencia de un conjunto de autoridades estatales que están encargadas de administrar justicia. Son numerosos los jueces de paz, los jueces de primera instancia. Ayacucho empieza a tener corte, tiene corte desde 1832, pero la corte empieza a funcionar en 1845, y como ahora es impresionante la cantidad de gente, no solamente sectores campesinos, sino también sectores urbanos que acuden a la corte para sus procesos judiciales. Ahora, en relación a las haciendas, estas autoridades judiciales, jueces, son gamonales, son hacendados, digamos.
Algunos sí, pero la mayoría parece que no, porque en Ayacucho durante el siglo XIX está funcionando una universidad y de esa universidad están egresando bastantes abogados. Lo que nos falta saber es, y muchos de estos abogados terminan dedicados a labores judiciales, a tareas judiciales en la corte, o como abogados que están viajando de pueblo en pueblo, como se dice, ofreciendo sus servicios a comunidades campesinas, a grupos de campesinos que están en problemas por tierras. El papá de José María Arguedas corresponde de repente a la última promoción de estos hacendados que van de estos abogados que van del pueblito a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. El problema es que no tenemos un buen estudio de estos abogados que terminan insertados que terminan insertados en este circuito de procesos judiciales, de actividad judicial del Estado. Por ese lado, me parece que hay una suerte de presencia del Estado, digamos, y el Estado termina erigiéndose como la máxima autoridad, al menos en ese escenario de la instancia judicial. El fenómeno del gamonalismo empieza más o menos hacia mediados del siglo XIX. Siempre se ha dicho que el gamonalismo crece a partir de la supresión de la contribución indígena. Y el gamonalismo también propicia la aparición de esta figura del Estado marginal, trabajada por Débora Poole y Vera Sass. Es decir, el gamonal es el tipo que le quita la propiedad a los campesinos, pero es el tipo que también va a administrar justicia o va a administrar en nombre del Estado este tipo de problemas judiciales. Ahora, con respecto a los temas regionales, para mí son importantes los estudios regionales, definitivamente. No solamente por mi anclaje, por mi procedencia, porque vengo de una sociedad regional, sino porque en muchos aspectos, y ahí sigo una línea de reflexión de Susana Aldana, en muchos aspectos los procesos regionales van en contra del proceso nacional. Los procesos regionales pueden ir en contra del proceso nacional. Ahí están los trabajos de Susana Aldana, por ejemplo, sobre el norte, o los trabajos de Alejandro Díez Hurtado sobre la Sierra Norte. Entonces, por ese sentido, son importantes los temas de historia regional. Además que es bueno ofrecer una mirada de fenómenos históricos y de dinámicas históricas desde dentro, digamos. No necesariamente, no exclusivamente la imagen capitalina tiene que ser la imagen hegemónica para todo el país. Ahora, en ese contexto, lo que yo descubro es la participación de campesinos, no indígenas, campesinos como actores sociales. Es decir, no son los sujetos pasivos manipulados por los héroes de la independencia o por los caudillos militares, ni tampoco son, desde mi perspectiva y desde mis estudios regionales, ni tampoco son los personajes anclados en una idea de la utopía andina, digamos, desde mi perspectiva y desde lo que observo en la dinámica ayacuchana del siglo XIX, sino son actores sociales que están haciendo política. Y yo considero que estas formas de articularse al Estado y de participar en los procesos judiciales es hacer política. Hace bastante tiempo salió un libro fabuloso del historiador Ponciano del Pino que explica lo mismo para el siglo XX. Y que va en contraposición precisamente del discurso, digamos, hegemónico, la memoria hegemónica que se tiene sobre la reforma agraria. Y finalmente, con respecto a la región amazónica, es cierto, Ayacucho tiene un pedazo de región amazónica. Ahora, este espacio que está en la ladera oriental de la cordillera es un espacio donde desde fines del siglo XVIII aparece la propiedad privada a partir de la composición de tierras realengas, que son reclamadas y obtenidas no solamente por campesinos, sino también por mestizos y criollos, en tanto son tierras adecuadas para el cultivo de coca. Recién a mediados del siglo XIX, cuando la economía regional se articula al circuito ganadero y al boom del guano y hay una suerte de recambio de élites, aparece una élite, en Ayacucho aparece una élite de hacendados ilustrados que empiezan a enunciar la colonización de la selva como sinónimo de progreso. Gracias. Bien, gracias por los comentarios y las preguntas. Victoriano, ¿no? Vitaliano, perdón, disculpa. Ya que creo haber sido yo el que nombré a Brasil, me siento liberado de la crítica, así que no voy a meterme en eso. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Sergio. Respecto a si estamos o no en una lucha económica actual, también voy a pasar, porque no soy politólogo y prefiero quedarme en el siglo XIX.
Pero sí me parece interesante la pregunta respecto al componente indígena en el desarrollo, en lo que tú llamas desarrollo latinoamericano, lo que yo llamaría en la construcción de los estados republicanos, digamos, ¿no? Y me voy a concentrar en el caso que más conozco, que es el de los mapuches, en el sur de Chile. Por mucho tiempo se pensó que los mapuches habían sido forzados, obligados, seducidos, como se decía en la época, a participar en uno u otro bando de la revolución, que luego derivaría en las independentistas, como si fueran grupos sin política, ¿no? Prepolíticos que fueran fácilmente manipulables. Investigaciones recientes han confirmado dos cosas. Uno, que la mayoría de las comunidades mapuches efectivamente apoyaron a los ejércitos fidelistas, lo que Víctor llama fidelistas, ¿no? O realistas. Fernando VII, a pesar de la retórica nacionalista decimonónica que vio al indígena mapuche antiguo, digamos, como una suerte de prolegómeno de lo que sería la República Nacional. En ese proceso de defensa del rey, uno encuentra en las fuentes de archivo, y esto es algo que yo acabo de trabajar, mucha política, ¿no? Procesos de negociación que van y vienen y cuyo objetivo es decidir defender o no al bando que lo está comunicando. Esto es, ambos ejércitos los ven como contrapartes con los cuales es necesario dialogar, negociar y entrar en conversaciones. Finalmente, la mayoría de las comunidades mapuches se pasan al lado revolucionario, lo que no significa que hayan ingresado automáticamente al Estado Nacional. Hoy en día todavía hay conflictos en la Araucanía, digamos, más al sur del Biobío. Es decir, muy corto, la declaración de Bernardo Higgins en 1819 de que desde ese entonces en adelante los mapuches serían tratados como ciudadanos del Estado de Chile no tiene una correlación automática, porque no hay un ingreso automático por parte de las comunidades mapuches al Estado Nacional. El proyecto, digamos, liberal, donde no pueden coexistir grupos corporativos privilegiados, no funciona en la práctica, sí en la retórica, pero no necesariamente en la práctica. Eso respecto a lo que tú me señalabas respecto a lo indígena. Y quisiera hacer un comentario, y porque me gusta meterme en la pata de los caballos, no hay caso. Salió el concepto de utopía andina, ¿no? Que es un concepto que a mí personalmente tampoco me gusta. Creo que pasa por alto un montón de cosas, ¿no? Un montón de diferencias entre los casos a estudiar. Y yo me pregunto, y creo que esto es una pregunta que probablemente va a surgir a lo largo del Congreso, es separatista en relación a qué y a quién, ¿no? Porque una cosa es separarse de la metrópoli, una cosa es separarse del rey como figura, otra cosa es separarse del imperio, otra cosa es separarse de Lima, en este caso, por ejemplo, de Abascal en 1814. Es decir, hay distintos niveles de separatismo, ¿no? Me da la impresión, sin ser un conocedor eximio de la historia peruana, que los casos de 1780 y 1805, incluso de 1814, deben ser estudiados en su propio contexto, intentar evitar lo más posible la utopía andina de Flores Galindo y tener siempre en consideración que lo que está en juego acá no es necesariamente la dependencia o el régimen político, sino más bien cuestiones coyunturales que tienen que ver con realidades económicas, con situaciones sociopolíticas, digamos, específicas. De otra forma, vamos a perder los niveles de análisis, vamos a perder los espacios y vamos a perder las temporalidades, ¿no? Eso es un comentario que va dirigido un poco a Margaret, pero me parece que... Bueno, sí, respecto a la pregunta, ¿dónde están los actores amazónicos? Yo diría que en realidad no están. Y no están porque no se encuentran en las fuentes. Y esto en realidad no es una falta de interés por la población amazónica, sino es una limitación, creo yo, de las fuentes.
En el caso, por ejemplo, del Cusco, la información abundante sobre la población inca, andina, quechua, aymara, y hay muy poca información sobre la población amazónica. Entonces, ahí tenemos un problema de fuentes, ¿no? Y en lo que se refiere a los movimientos, la utopía andina, pues sí, yo creo que en algunas cosas, por ejemplo, Alberto Flores Galindo tiene un exceso, en el caso, por ejemplo, de 1805, de pensar que se está buscando incas y que se trata de la vuelta al incario. Y claro, yo también no estoy de acuerdo con eso, pero sí que creo que en los tres movimientos hubo un programa político orientado a separarse del imperio. Y el problema de estos movimientos fue de repente el regionalismo, la división interna y un conjunto de factores más. Pero yo creo que no se puede definitivamente tampoco desterrar totalmente la utopía andina de Alberto Flores Galindo, que yo creo que en muchas cosas sí tiene todavía mucha vigencia y mucho peso. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Pediría un aplauso para ellos al final. Y pasamos ahora a una pausa de café para continuar luego unos minutos. Muchas gracias. Una mesa muy puntual. No, perfecto. Pero sí, pero...